Cuando nadie me ve, en la intimidad donde no puedo hablar más que la verdad, donde no hay apariencias, donde al descubierto queda mi corazón. Allí soy sincero, allí mi apariencia de piedad se va. Dios les bendiga, queridos hermanos. Este es un precioso domingo, gloria al Señor, donde estamos viendo las promesas del Señor, que nuevas son sus bendiciones cada mañana, aleluya. Vamos a hablar en esta preciosa mañana acerca de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y para ello vamos a abrir nuestras escrituras en el libro 2 de Corintios 12:9. 2 de Corintios 12:9. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Padre, en el nombre de Jesús, que en esta preciosa mañana, Padre Santo, su Espíritu Santo, Padre, sea tomando el control, Padre, en nuestras vidas. Que su santa presencia sea dirigiéndome, Padre amado, a hablar esta poderosa palabra, Señor amado. Padre, en el nombre de Jesús, que a través, Padre bendito, de YouTube, Padre, esos hermanos, Padre, que están recibiendo esta bendición, Padre, puedan sentir su presencia, Padre Santo, a través de esas pantallas, Padre amado, que puedan recibir, Señor amado, una palabra que les fortalezca, que les anime, Señor, a seguir adelante, Padre Santo, en el nombre poderoso de Jesús, Padre, que al hablar su palabra, Señor, en el nombre de Jesús, aquel que esté enfermo reciba sanidad, Padre amado. Aquel que se sienta mal, Padre Santo, reciba un toque de su Espíritu Santo. Aquel que tal vez está orando, Padre, por alguna petición, Padre, en especial, que sea usted dándole palabra, Señor bendito, que sea usted contestando, Padre, a sus oraciones, Padre, en el nombre de Jesús, Padre. Amén. Aquí estamos hablando esta poderosa palabra, 2 Corintios 12, y es precisamente el apóstol Pablo hablándonos. Dice él en pocas palabras que él conoce a un hombre que hace 14 años fue llevado al cielo. Él dice, no sabe si fue en el cuerpo o si fue en el espíritu, pero fue llevado allá al tercer cielo, donde él recibió revelaciones, donde él estuvo con nuestro Señor Jesucristo y recibió esas revelaciones que no se le permiten también que sean habladas a nosotros. Y dice la Escritura que en base a esto, al conocimiento que había en él, el Señor permitió que el enemigo pusiera un aguijón en su vida. Y dice la Escritura que él en 3 ocasiones repetidas le pidió al Señor que aquel aguijón fuera quitado. Tal vez muchos de nosotros así estamos pasando por situaciones, por momentos difíciles en nuestras vidas, que tal vez son insoportables, que tal vez son difíciles de vivir con ellas, de poder manejar estas circunstancias, hermanos, queridos hermanos. Pero así estaba el apóstol Pablo, aquel hombre que había estado delante de la presencia de nuestro Señor, que él mismo dice que no sabe si en el cuerpo, no sabe si en el espíritu, pero fue llevado al tercer cielo. Todos nosotros conocemos de la manera en que nuestro Señor Jesucristo usó y sigue usando al apóstol Pablo, porque cada vez que hablamos estas palabras preciosas que fueron reveladas a través del Espíritu Santo a él, nosotros damos cuenta de la magnitud en que el Espíritu Santo usaba y sigue usando al apóstol Pablo. Pero la Escritura nos cuenta de que este aguijón había sido
permitido ser puesto por un mensajero de Satanás para que dices que no se enalteciera o de sobremanera. Es decir, que en él había tanto conocimiento, en él había un conocimiento que había sido revelado allá en el cielo por nuestro Señor Jesucristo. Era tan grande la información que había en él, era tan grande el conocimiento que estaba en él, que para que no se enalteciera, ese aguijón había sido permitido por nuestro Dios. Y dice en el versículo 9, que es precisamente donde vamos a estar predicando, que la respuesta del Señor fue, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Irónicamente, la gracia es la presencia, el favor y el poder de Dios. Es una fuerza, la fortaleza celestial que se le da a los que invocan a Dios. Es un favor gratis, inmerecido por Dios para con los hombres. Es decir, que nosotros no lo merecemos, que la única manera que llega a nuestra vida es gratuitamente por la misericordia de Dios. Otra manera de definirlo es que Dios escoge bendiciones en lugar de maldecir mediante la fe en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, el sacrificio en la cruz. Es decir, que nosotros los que realmente teníamos que estar maldecidos, Él nos bendice. ¿Por qué maldecidos? Romanos 3:23 al 24 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Es decir, que todos pecamos. Desde allá de Adán y Eva, nosotros los que las generaciones de Adán y Eva, hemos traído en nuestro ADN, en nuestro cuerpo físico, hemos heredado lo que es el pecado. Dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Es decir, que hemos sido redimidos del pecado mediante la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y es algo gratuito. Nosotros no tenemos que hacer nada, solamente creer en el Señor y nos hacemos merecedores de su gracia. La gracia de Dios mediante la redención en Cristo Jesús. El infinito amor de Dios para con nosotros, dice la Escritura en el libro de Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que nos ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Perderse, tener vida eterna, un regalo divino. Nosotros estábamos condenados a morir, nosotros estábamos condenados a la muerte, nosotros estábamos condenados a tener una vida eterna, pero con el enemigo. Y dice la palabra que el amor de Dios para con nosotros fue tan grande que nos regaló a su propio Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Romanos 8:32 dice, el que no escatimó ni a su Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿qué no nos dará también con Él todas las cosas? Si Él no escatimó en dar a su propio Hijo, a su Hijo amado, a que viniera a sufrir a un mundo que estaba perdido, un mundo que había escogido la muerte, un mundo que había escogido el pecado, pero más sin embargo Él no escatimó en dar a su Hijo amado para que nosotros a través de la fe en Cristo Jesús seamos salvos. A través de nuestro Señor Jesucristo nosotros tengamos y recibamos esa gracia. Podemos llamarle un don inmerecido, es decir, la gracia del Señor en nuestra vida es algo que nosotros no merecemos, pero por gracia del Señor nosotros la tenemos, gloria al Señor. La gracia de Dios mediante la redención en Cristo Jesús, el infinito amor de Dios para con nosotros, amor sobreabundante, un infinito amor. Cuando nosotros decimos infinito amor, es que no lo alcanzamos a ver. Es como cuando nosotros vemos al cielo y no le vemos fin. Es infinito amor sobreabundante. Déjame contarte, hermano, hace unos años estuvimos con nuestra familia, es decir, mis hijos, mi esposa,
Estuvimos visitando las cataratas del Niágara. Déjame decirte, hermano, que aquello es, cuando tú miras esas cataratas, cuando tú miras las cantidades de agua que están cayendo, tú eso lo miras, es algo tan bello, es algo, como decimos, tan sobrenatural. Dicen los científicos que de ella, en un minuto están cayendo 110 metros cúbicos por minuto de agua. Si nosotros lo llevamos al equivalente en vasos de agua, son 5.500.000 vasos de agua en un minuto. Te pregunto, ¿te bastaría bebiendo si tuvieras sed? ¿Te llenaría tu sed? ¿Te alcanzarían esos 5.500.000 vasos de agua para llenar tu sed? El libro de Isaías 66:1 dijo, Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra es estrado de mis pies. Imagínate, querido hermano, si el cielo es su trono y la tierra es estrado de sus pies, esta cantidad de agua que cae de esas cataratas no es nada en comparación al amor de Dios, a la gracia de Dios para con nosotros. Es como que lleguemos nosotros después de haber corrido y querer tomar con una gran sed y querer saciarnos con esos 550 millones de vasos de agua. ¿Nos alcanzarían, hermano? Así es la gracia de Dios en nuestra vida. Así es el amor de Dios en nuestra vida. Es inalcanzable. Nunca nos terminaríamos el amor de Dios, la gracia de Dios en nuestra vida. Déjame decirte que el Señor Jesucristo dice en estas palabras: bástate en mi gracia. Es decir, bástate en mi amor. Bástate en mi amor infinito por ti. Bástate en el don inmerecido que yo tengo por ti, porque no te lo mereces, pero yo te lo quiero dar. Niágara es una gota de agua cayendo de su creador. Es una gotita de agua. Si tú miras concentradas estas cataratas del Niágara, es en comparación de la gracia, del amor de nuestro Señor Jesucristo para nuestra vida, es una pequeña gotita de agua cayendo. Así es el amor incomparable de Dios. Déjame decirte, querido hermano, que nuestros padres, y aún nosotros como padres, lo que nosotros queremos para nuestros hijos, nuestro anhelo para nuestros hijos, es que ellos se preparen, estudien, sean personas independientes, sean profesionales, que tomen sus propias decisiones. Se nos enseña durante nuestra vida a confiar en nosotros mismos. Ese es el propósito por lo cual nosotros estudiamos, para que seamos mejores seres pensantes, mejores seres razonantes, que podamos tener los mejores trabajos de acuerdo a la capacidad que nosotros hayamos adquirido en esa temporada de estudio que nosotros tenemos. Es decir, se nos enseña que entre mejores seamos estudiantes, entre más profesionales seamos, nos va a ir mejor en la vida. Y déjame decirte, hermano, es cierto. El problema de esto, hermano, es que nosotros aprendemos también a depender de nosotros mismos, a depender de lo que hemos estudiado, a depender de lo que hemos aprendido, a depender de lo que el hombre dice tal vez en los libros, hermano, querido hermano. Yo no estoy diciendo en esta palabra, hermano, que es malo estudiar. Por el contrario, hermano querido, yo soy y siempre te he dicho que entre más te puedas preparar en la vida, eres un hombre de mayor valor, siempre y cuando también a través de esta escritura vas a ver que entre más te preparas en la vida, entre más estudias en la vida y tienes a Cristo Jesús en tu corazón, te va a ir mejor en la vida. Si no, nosotros veamos cómo en las escrituras podemos ver, y yo creo que si yo hago una pregunta, ¿cuál de los 12 apóstoles es de tu preferencia o cuál tú miras que usaba más el Señor en aquella época? Creo que todos vamos a ver que el apóstol Pablo fue el más usado por nuestro Señor Jesucristo para llevar el evangelio. Es el hombre que también obtuvo mayor revelación, dice la escritura, que él se llamaba el apóstol abortivo. Dice la escritura que una
una característica para ser apóstol es el haber andado con el Señor, haber caminado con el Señor, haber vivido con el Señor. Pero el apóstol Pablo, dice la Escritura, que fue arrebatado al tercer cielo, que él recibió la información, él recibió el evangelio directamente de nuestro Señor Jesucristo. Y es por eso que él mismo se llama el apóstol abortivo. Él mismo dice en la palabra, querido hermano, que todo lo que él había aprendido, que todo lo que él había estudiado en el transcurso de su vida, porque podemos ver nosotros que el apóstol Pablo hablaba muchos idiomas, hablaba muchos lenguajes, estaba preparado, él era parte del Sanedrín, él era parte en las estructuras sociales, estaba socialmente alto, hermano, querido hermano, pero dice la Escritura que él todo lo tomaba por nada en comparación a lo que había recibido, al conocimiento que había recibido de parte del Señor Jesucristo. Con esto no te estoy diciendo, querido hermano, que no estudie, con esto no te estoy diciendo que no te prepares, porque podemos ver también en los libros que escribió el apóstol Pablo, revelados por el Espíritu Santo, que son los más ricos en información, es lo que nos habla más del Espíritu Santo, es el que usa un vocabulario diferente, querido hermano. Tenemos que prepararnos. A nosotros se nos ha enseñado que tenemos que estudiar para no depender de nadie. Es decir, que las fuerzas de nosotros descansan por nosotros mismos, querido hermano. Pero digamos, ¿qué dice la Escritura acerca de esto? Dice la Escritura en este versículo: bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Querido hermano, si nosotros vemos, es contrario a lo que se nos enseña en la vida. Nosotros estudiamos, nosotros nos preparamos para ser personas fuertes, para ser personas llenas de conocimiento, llenas de un carácter, hermano, donde nosotros lo que hemos aprendido nos da el valor para seguir adelante, querido hermano. Cuando nosotros estudiamos, nos basamos en nuestro conocimiento, en lo que nosotros hemos aprendido durante toda nuestra vida. Es decir, que es contrario a lo que la Biblia nos está enseñando. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Cuando eres débil, el poder de Jesús te da fuerza. Y él está diciendo al apóstol Pablo: bástate en mi gracia. Versículo 2, 2 Corintios 12:10. Por lo cual, por el amor a Dios, me gozo en las debilidades, decía el apóstol Pablo, en afrenta, en necesidades, en persecución, en angustia, porque soy débil, entonces soy fuerte. Mira, querido hermano, dice la Escritura que en cuanto nosotros somos más débiles, somos más fuertes en Cristo Jesús. ¿Por qué, hermano? Déjame decirte, querido hermano, que cuando nosotros nos valemos por nosotros mismos, cuando nosotros pensamos que en nosotros mismos está la solución para enfrentar los problemas, querido hermano, nosotros, dice la Escritura, que nosotros somos fuertes, pero no en el poder de Dios. Dice la Escritura que cuando nosotros estamos débiles, nosotros mismos somos fortalecidos en el poder de Cristo Jesús. Me llama la atención, querido hermano, dice esta Escritura: bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad, en tu debilidad. Déjame decirte, querido hermano, que en cierta ocasión todos conocemos al rey David, querido hermano. Todos sabemos y tenemos, si hacemos unas estadísticas y les preguntamos a los hermanos, ¿quién de todos los que están, de todos los siervos que están escritos en la palabra de Dios, a quién ha usado más el Señor Jesucristo? ¿A quién podemos ver nosotros? Y preguntamos, ¿quién de ellos te gustaría a ti ser? Tú dirías, el rey David. Podemos ver cómo la vida del rey David se asimila mucho a la de nosotros. Dice la Escritura que él andaba conforme al corazón de Dios. Déjame decirte, querido hermano, que dice la Escritura y nos enseña que el rey David hizo tantas conquistas, hizo tanto, es tan famoso por aquel momento en que él destruyó a aquel gigante, al gigante llamado Goliat. Pero déjame decirte, querido hermano, que en el Salmo 3 el Señor
podemos ver que David está pasando unos momentos de angustia tremenda. Y es algo que está aconteciendo por algo que aconteció en segunda de Samuel, entre el 15, 16, 17 y 18. Aquí podemos ver cómo cuando el rey David pecó con aquella mujer llamada Betsabé y se acercó a él, el profeta de Dios, y le dijo que por lo que había hecho en lo oculto con Betsabé, le dijo el profeta que Dios decía que lo que él había hecho en lo oculto, sus hijos lo iban a hacer en lo público. El profeta le dijo también de parte de Dios que se preparara porque él iba a sufrir por sus propios hijos. En segunda de Samuel 15, 16, 17 y 18, podemos leer, y sé curioso, hermano, y vea la Biblia y léelo, como el rey Absalón un día, Absalón, el hijo del rey David, se levanta en contra de David. El rey Absalón, a través de muchos años él se estuvo preparando, agarrándose el amor del pueblo de Israel, del pueblo de Judá. Todo el mundo lo empezó a amar porque él empezó a acercarse al pueblo cuando el rey David hacía otras cosas. Dice la escritura que Absalón, el hijo del rey David, había tomado tanta popularidad, había agarrado gran parte del pueblo de Israel, de Judá, y él gozaba de todo el amor y el cariño de ellos, e inclusive había muchos militares que estaban con el rey David, que ahora apoyaban a Absalón. Es decir, que también había muchos consejeros del rey David que estaban cerca en la mesa de David, de aquellos que aconsejaban militarmente a David en cuanto que hacer, que ahora estaban a la mano con el hijo del rey David, es decir, con Absalón, y el único propósito era quitarle el reinado. Dice la escritura que en un día Absalón, el hijo de David, vino a atacar a su padre con el propósito de quitarle el reinado, y venía un gran ejército con él, de todo lo que él se había ganado el corazón. Venía precisamente a quitarle el trono a su padre. Y cuando viene y le llega la voz al rey David, y esto está en el Salmo 3, dice la escritura que el rey David dijo: ¿cuántos se han unido contra mí mis adversarios? Dice, pero me llama la atención en el Salmo 3, dice: con mi voz clamé a Jehová, y él me respondió desde su monte santo. Me llama la atención aquel hombre guerrero. El rey David era guerrero. El rey David tenía a sus pies los mejores soldados de la época. Dice la escritura que uno de ellos, querido hermano, era capaz de destruir a todo un ejército. Eran hombres que pasaban y peleaban a veces todo un día o 2 días, peleaban continuamente, y dentro de ellos había la fuerza física, había la capacidad para destruir a un ejército completo. Pero el rey David, ante esa circunstancia, querido hermano, porque a veces nos vemos nosotros por las circunstancias acorralados, a veces nosotros nos vemos que no hayamos que hacer en este momento. El rey David estaba triste, estaba llorando, porque primeramente era el hijo de él el que venía a querer destruirlo, a quitarle su trono. Segundo lugar, él sabía que lo que estaba aconteciendo precisamente era la respuesta por lo que había hecho cuando pecó delante de Dios con Betsabé. Querido hermano, dice la escritura que la actitud del rey David no fue formar su ejército y ir a la pelea, porque se estaba tratando de que iba a pelear contra su propio hijo, contra su propio ejército, contra su propia gente. Y dice la escritura que él decidió salir corriendo de aquel castillo. Y dice la escritura que con él iba su esposa, que iban sus hijos, que iban consejeros, que iban militares. Y los militares no se explicaban por qué David no levantaba espada en contra de su hijo. Pero dice la escritura que él, en aquel tiempo, segunda de Samuel 15, del 15, 16, 17 y 18,
es lo que registra el acontecimiento de lo que estaba sucediendo cuando Absalón se levantó contra su padre. Pero déjame decirte, querido hermano, que en el Salmos 3 está lo que David sentía en su corazón. Déjame decirte, segunda de Samuel 15, 16, 17, 18, relata la historia de lo que aconteció en esos momentos cuando el hijo del rey David, Absalón, se levantó en contra de su padre. Pero en el Salmos 3 está lo que él sentía en su corazón. Y podemos ver a través del Salmo 3 que él nunca dijo, con mi fuerza yo lo voy a derrotar. En el Salmo 3, él nunca dijo, yo estoy capacitado, yo soy el rey. Le dolía lo que estaba aconteciendo, pero más sin embargo, en el Salmo 3, versículo 4 dice, con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su monte santo. Déjame decirte, querido hermano, que en ese momento de debilidad del rey David, no confió en sus propias fuerzas, no confió en su ejército, no confió en lo que él era delante de aquellos hombres, mas sin embargo se fue, podríamos decir, huyendo, clamando a Dios. Así podemos clamar nosotros en los problemas, tan grandes que sean los problemas delante de nosotros, porque cada uno de nosotros tenemos problemas, hermano. Estamos pasando, hermano, por momentos difíciles, querido hermano. Estamos viendo, y tal vez muchos de nosotros estamos pasando por esa situación que estamos, hermano, donde la economía está dañada, querido hermano, donde estamos pensando cómo vamos a hacer para pagar la renta que viene, querido hermano, y ahí estamos, porque ya con nuestras fuerzas no podemos hacer nada, con lo que estudiamos, con nuestro trabajo, porque no hay trabajo, querido hermano. Ya nosotros no podemos hacer nada, pero podemos llevar esto en esta situación como el rey David también respondió en este momento difícil de su vida. En él había fuerza, querido hermano, pero él dijo, él clamó a Jehová y Jehová le respondió desde el monte santo. Dice el rey David, tú eres mi escudo, tú eres mi fortaleza, tú eres mi amparo, dice el Señor, tú eres quien levanta mi cabeza. Él es nuestro escudo, querido hermano, cuando nosotros confiadamente nos acercamos al Señor, cuando nosotros nos olvidamos de nuestras propias fuerzas, querido hermano, cuando nosotros estamos en estos momentos difíciles de la vida, querido hermano, porque déjame decirte, querido hermano, que aunque la ciudad haya abierto para que la economía de Houston sea de nuevo recuperada, el enemigo ahí está afuera, querido hermano. El coronavirus está ahí afuera. Me da tristeza, querido hermano, de ver cómo la gente ha salido tan confiadamente a las calles, querido hermano, porque el enemigo, que es invisible, es decir, que nuestros ojos no lo ven, pero existe, es una epidemia, es una pandemia, es una enfermedad, hermano, que nosotros no la podemos ver, hermano, pero ahí anda la gente de nuevo confiada. Pero el rey David dijo, con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su monte santo. Entre más débiles somos, el poder de Dios más se perfecciona en nuestra vida. Cuando nosotros queremos resolver las situaciones por nosotros mismos, por nuestra fuerza, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer aquello, yo voy a hacer lo otro, yo soy aquí ya no hay ideas, querido hermano. Aquí ya no hay solución del hombre. Yo veo, hermano, como en las noticias, los hombres de ciencia, querido hermano, los doctores lloran. Hace una semana, vimos como una doctora se quitó la vida, desesperada por lo que ella está viendo, por lo que estaba viviendo, angustiada. Ella optó por quitarse la vida. Un médico, hermano, alguien que está preparado, querido hermano, alguien que está preparado precisamente, podríamos pensar, para sanar a los enfermos, hermano. Alguien que está preparado para ayudarnos a nosotros a enfrentar esta pandemia, se quitó la vida, querido hermano. Estamos viendo nosotros como en los medios de comunicación hay hombres que están luchando. El otro día oía que habían ya casi 70 vacunas que la gente decía que era buena y iba a servir para combatir el coronavirus, pero de esas 70 ya habían descalificado muchas y solamente habían quedado unas 3, querido hermano, que había que analizarlas todavía. Estamos, hermano, ante
un monstruo, un demonio, que dice la Escritura que ha venido a matar, a hurtar y a destruir, hermano. Humanamente no podemos hacer nada con nuestros valores, con nuestras adquisiciones que hemos aprendido en la vida, con los estudios, querido hermano. No podemos hacer nada, solamente ser débiles. Dice la Escritura que mientras nosotros somos débiles, somos fuertes en Cristo Jesús. Por lo que estés pasando, querido hermano, yo no sé cómo está tu vida, yo no sé qué está pasando en tu vida. A lo mejor, como muchos, con miedo de salir a las calles. ¿Y cómo no? Recuerda que tenemos que salir, porque va a haber un momento en que ya no nos van a dar comida. Va a haber un momento en que las comidas que tenemos en nuestras neveras se van a agotar. Va a haber un momento, querido hermano, en que ya ni los gobiernos van a poder hacer nada por nosotros, hermano. Pero entre más débiles, más fuertes vamos a ser en Cristo Jesús. El apóstol Pablo, me imagino que cada vez que iba a un nuevo lugar, a un nuevo pueblo, a hablar la palabra de Dios, no todos lo recibían con agrado. A veces lo apedreaban. Dice la Escritura que a veces lo latigaban, lo insultaban, lo expulsaban, lo echaban de ahí. Y tal vez él, como lo que era en aquel tiempo, era del Sanedrín, era de las altas esferas sociales, era un hombre preparado, pero él era débil, porque él sabía que el poder de Jesús se perfeccionaba en él, en su debilidad. Querido hermano, nosotros tenemos que ser débiles en Cristo Jesús. Buscar al Señor, buscar de la gracia de Cristo. Recuerda, querido hermano, nunca vamos a terminar la gracia de Cristo. Nunca vamos a hallar un fin a la gracia de Cristo. Porque Jesús, a través de este versículo nos está diciendo: bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena manera, de buena gana, me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Dios. Podemos decir, querido hermano, que en estos momentos difíciles que estamos pasando, donde hay desempleo, donde el enemigo llamado coronavirus ahí anda acechándonos, donde somos débiles, podemos ser fuertes en Cristo Jesús. Querido hermano, imposible que un buen nadador, es decir, un campeón olímpico en natación, perfeccione la forma de nadar si él no nada en las aguas. Es decir, hermano, que este es el momento para que el poder de Dios se perfeccione, para que el poder de Dios tome fuerza en nosotros, para que nosotros tomemos más de la gracia del Señor, porque estamos pasando por momentos de debilidad, estamos pasando por momentos donde nosotros somos débiles, somos impotentes, no sabemos qué hacer. Querido hermano, hoy es el momento, hoy es el día que nos levantemos siendo débiles en Cristo Jesús, para que el poder de Dios se perfeccione en nuestra vida. Déjame orar. Querido Dios, aquí estamos, Padre amado, en esta preciosa mañana, Padre, débiles, Señor, sabiendo, mi Rey, que nosotros no vamos a hallar fortaleza en el hombre, que nosotros no vamos a hallar fortaleza, Señor, en los gobiernos, que el único que nos puede fortalecer es usted, mi Señor, porque queremos bastarnos en su gracia, mi Señor, en ese amor inmerecido, en ese amor, Padre, que usted tiene para con nosotros, Señor, a través, Señor, de esta pantalla de YouTube, Señor.
Señor, allí, Padre, donde hay necesidad, Señor, sea usted obrando, Señor. Ahí, mi Señor, donde está a punto de agotarse tal vez los alimentos, Señor, provea, Señor amado. Señor, allí donde está a punto de agotarse, Señor, la fe, fortalezca en fe, Señor. Queremos, Señor bendito, llenarnos más de su gracia. Queremos bastarnos más en usted, Señor. Queremos ser dependientes de usted, Señor, porque no podemos ya, Señor, seguir dependiendo del hombre, porque el hombre ha mostrado debilidad, Padre, en estos momentos de pandemia, en estos momentos difíciles en la humanidad, Señor. El único, Señor, que tiene el poder es usted, Señor. Señor, en nuestra debilidad, Señor, somos fuertes en Cristo Jesús. Que Dios le bendiga, hermanos. Amén. Podemos ser llamados instrumentos de tu amor, y es por tu gracia y tu perdón.